Um, Les voy a pedir a nuestro líder, Pastor Noé. Pastor Noé, ¿nos puede usted dirigir en oración para comenzar esto oficialmente, por favor? Claro que sí, antes de eso quiero agradecerles, gracias por la invitación a este grupo. Yo sé que a veces no siempre puedo estar, principalmente que ya comenzaron los demás grupos. Ah, pero gracias, hermano Saúl, Sixto, Iván, gracias a ustedes por todo lo que hacen, los invitados, bienvenidos a este grupo. Ahí está Pastor César, también mi hermano Benji, ahí está, que es nuestro líder de grupos. Gracias, mi hermano Benji, por todo lo que hace para que esta temporada sea posible. Y bienvenidos a todos. Ahí veo nueva Byron, ahí veo que se conecta, creo que por primera vez a este grupo. No sé si hay alguien más que está por primera vez conectado. Bueno, los que andan por allá pintando por allá, más que, bueno, Chuy ya se había conectado anteriormente y no, creo que ya la mayoría. Pero bueno, vamos a orar. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, Padre Santo, Señor, por la vida, Señor, por la salud, Señor, por un día más, Padre Santo, que tú nos regalas, Señor, y ese es un gran milagro, un gran regalo, Señor, por el cual, Señor, es todo, es más que suficiente para vivir agradecidos, Padre. Te pido que bendigas este grupo, este inicio de temporadas, que bendigas a cada grupo que ha comenzado, Señor, el día de hoy o que comenzaron ayer, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tomes el control, Señor, y que nos prepares para poder recibir tu palabra y aprender, Padre Santo, Señor, y a ti te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de tu Jesús. Amén y amén. Gracias, Amén. hermanos. Amén. Gracias, Pastor, por esa introducción. Am, Señores, hoy tengo el honor, el placer, el privilegio de introducir a dos hombres de Dios. ah, y vamos a comenzar con el reverendo Luis Bruno. Sí, es de apellido Bruno, es mi tío. De hecho, es de la familia de los Bruno, es el tío mayor, el más sabio, por cierto. Así que, y junto a él está mi primo Abraham Bruno, evangelista Abraham Bruno. So, eh, mi tío tuvo la experiencia de, de ir en un viaje misionero, ¿verdad? A llevar la palabra del Señor eh, al país de Cuba, lo cual me resultó muy interesante esa experiencia, ¿verdad? Y entonces pues le pedía a mi primo también tuvo la bendición, ¿verdad? De ir con el reverendo a Cuba, y me resultó muy interesante el, el, el traerlos a ambos, ¿verdad? Para que nos dieran un poquito más de luz, ¿verdad? De cuál fue la experiencia. Obviamente yo tuve la oportunidad pues de hablar con el reverendo una vez llegó de Cuba y pues de hecho me interesó mucho más porque pues ya le había hecho ciertas preguntas, eh, y de verdad que me eh, abrieron mi apetito de aprender, más aún porque su experiencia es es una realidad a temas muy importantes que nuestros pastores líderes, Pastor Noé y Pastor César, nos han venido trayendo en estas pasadas temporadas, right? So, de hecho, para los que están nuevos en el grupo, eh, el pasado martes, un tema que tocamos aquí fue fuera de tu zona confortable. Así que a mí me pareció muy interesante también porque son temas que cuando los vemos, los analizamos, como que todos se entrelazan. Pero nada, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Reverendo Luis Bruno y Evangelista Abraham Bruno. Bienvenidos. Um, so, mi primera pregunta, Reverendo, sería la siguiente. Um, ¿Cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio? Tiempo. Ujú. Predicando la palabra del Señor llevo ya
casi 50 años. Mi primera campaña fue el 14 de agosto de 1974. Ahí aparecen 49 años. Oh, muy bien. Quiero decirle que la paz de Dios, la gracia, la virtud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de los hermanos que he conocido nuevo en el día de hoy. Vaya mi saludo y mi respeto a todos y cada uno de ustedes en el día de hoy. Gracias, gracias. Wow, casi 49 años. Bueno, Um, empecé a predicar a la edad de 17 años y hoy voy a cumplir 73. wow. Wow, wow, wow. Um, hablé, ¿verdad? En el preámbulo que dije, introduciéndolo, reverendo, había comentado que usted recientemente había viajado a Cuba. So, ¿cómo fue el proceso de ese viaje a Cuba? Si nos pudiera compartir ese particular. Bueno, te voy a hablar honestamente, ¿ok? Primeramente que nada, ¿ok? Fui a Cuba con el propósito de despejar un poco mi mente, siendo pues que mi esposa partió con el Señor hace apenas 6 meses. Y he estado predicando la palabra del Señor y luchando con mis propias emociones, pero no hay cosa que me agrade más a mí estar sobre un púlpito exponiendo la palabra del Señor. Cuando llega ese momento, pues pido un momento, ¿no?, de refrigerio en lo que hago un suspiro grande y demás, pero inmediatamente siento paz porque siento el Espíritu de Dios que me toca en ese momento y puedo concluir con el mensaje de la palabra del Señor. Por eso entonces, mi cuñado, el reverendo Domingo Bardet, que es ministro de las Asambleas de Dios por muchos años, que también perdió a sus dos hermanas. Yo perdí pues a mi esposa y perdí también a mi cuñada. Y ambos estábamos en ese proceso. Pero entonces eh, el ministerio Misión Cuba, ¿ok?, que es de las Asambleas de Dios, me invitaron a que yo fuera con ellos a este viaje a Cuba. Entonces yo accedí a estar con ellos y me fue muy, muy grato, una experiencia muy hermosa, muy bonita. Este, en ver la condición como está el pueblo cubano, eso le parte el alma a uno, ¿entiende? Eh, ver cómo le falta por lo menos el pan cotidiano de cada día sobre su mesa, ver tantas cosas que uno como que comienza a retroceder en el pasado. Por ejemplo, cuando yo llegué a Camagüey y entonces en aquellos tiempos que uno tenía que ir directamente a la pista de aterrizaje con su equipaje en las manos y todo eso, pues entonces comienza uno a retroceder en ese pasado, lo que era Puerto Rico 50 años atrás. Es decir, que Cuba tiene unos 50 y más años de atraso en cuanto uno ve la condición, cómo está Cuba. Ese es mi cuñado Domingo Valdés, reverendo de las Asambleas de Dios. Eh, ¿Cómo está Cuba en la actualidad? Pero lo más hermoso es que hay un pueblo dispuesto a alabar, glorificar el dulce nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y eso inspira, porque aquí tenemos muchas comodidades para uno entonces poder ir a la casa de Dios, alabar, glorificar al Señor. Nosotros tuvimos que ir, por ejemplo, en una distancia, y estamos hablando de 3 y 4 horas, una distancia de una iglesia a la otra, y ellos no tienen transportación, y en muchas ocasiones ellos tienen que ir a pies para servirle al Señor, aun cuán lejos sea el templo. Ellos, si no tienen la transportación en el momento, se tiran a pies.
así está viviendo Cuba en la actualidad. Cuba necesita honestamente de que nosotros abramos nuestro corazón y entonces llevemos lo que ellos necesitan, porque ellos necesitan de todo. Nosotros llevamos dos equipajes, dos maletas, una el equipaje personal y la otra maleta era de ropa para repartirla, distribuirla entre los ministros allá en Cuba. De aquí de Estados Unidos fueron cerca de 45 a 50 ministros. Muchos de ellos no eran conocidos de mi persona, pero allí nos conocimos. Además, como algunos 50 o 45 ministros también de allí de Camagüey. Y fue algo muy hermoso poder hablar, poder darle palabras de ánimo, de aliento a esos hermanos que viven tan distante el uno al otro, un ministro tan distante a 3 horas, 4 horas, pastorear de esa manera no es tan fácil, no es tan fácil, hermano. Oh, um, Pastor Noé, Pastor César, ustedes Sí, tienen preguntas, adelante. claro, antemano, pastor, gracias por todo, por ese corazón evangelista de ir a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todos los el peligro y todo lo que lleva a ir a un tipo de país como lo es en el que usted fue. Y una pregunta es que, ¿cómo es que fue cómo fue su entrada? ¿Cómo lo recibieron los oficiales de migración sabiendo lo que usted iba a hacer? Ok, como todo cuando uno entra, como debe de entrar, ¿ok? Cada país tiene sus reglas, sus restricciones. Nosotros entramos debidamente como teníamos que entrar a esa república del archipiélago, porque aunque Cuba se conoce como una isla, Cuba no es una isla, Cuba es un archipiélago, ¿ok? Y entramos con la debida, ¿cómo diría yo? Requisitos, reglamentos que ellos exigen. Quiero decirle también que las autoridades en Cuba se portaron muy bien con nosotros. Ninguno de los ministros Mm. tuvo ningún problema, ningún percance con las autoridades. Se portaron demasiado de bien con todos y cada uno de nosotros. El que entró con la visa de turista no podía hablar, no podía predicar, pero los ministros que Oh, entramos con una visa de ministro, entonces nosotros teníamos la autorización de poder entonces poner la palabra del Señor. oh, wow, gracias, gracias. Creo que Pastor César igual tiene unas preguntas para usted. Está en mute, Pastor César. No se está escuchando. Ya, yo creo que Pastor César nos escucha. Yeah. Sí nos escucha, pero no le puede prender, yo pienso, al micrófono, está teniendo Sí, problemas ahí, tienen pero bueno, lo problemas que le técnicos ya. averigua, mi hermano, pastor, ¿hubo algunas restricciones ahí al entrar, algo que le hayan dicho, hey, de esto no puedes hablar, o esto es lo que tienes que hacer, a estas áreas no te puedes acercar, algún tipo de restricciones en el momento en el que usted entró a ese país? No, no, honestamente nosotros no recibimos ninguna de esas restricciones ni nada. Las autoridades No. se portaron muy bien con nosotros y le damos gloria a Dios por eso, porque ninguno tuvimos ningún percance. Yo creo que uno tiene que comportarse a la altura de lo que uno profesa ser. Uno profesa ser un cristiano lavado y redimido por la sangre de Cristo, como dice la palabra, nueva criatura. Y entonces Amén. así tenemos que comportarnos donde quiera que nosotros vamos. No podemos entrar por las anchas, ¿no? Y decir, no, que yo soy un siervo de Dios, que a mí que me tienen que... Eso no funciona de esa manera. Mm, De igual que yo aconsejo a aquellos hermanos que decidan ir a Cuba, que por favor, por amor a los hermanos cubanos en la isla, pórtese
bien con las autoridades, hablen con conciencia, porque están perjudicando al pueblo del Señor en la isla de Cuba. Nosotros salimos, por ejemplo, nos vamos y estamos un tiempo, no sabemos cuándo podríamos regresar a esos países, pero dejamos entonces el problema, ¿ve? Y el problema entonces lo va a suscitar el pueblo del Señor que permanece ahí. A ellos entonces le van a venir con más restricciones. Por cuanto nosotros dejamos un mal testimonio. Tenemos que vivir a la altura de lo que dice la palabra del Señor. Si no es así, por favor, nadie vaya a Cuba, porque si usted entra y no tiene el requisito como para hablar, para predicar, no lo haga, por favor, porque eso está perjudicando. Ahora, si usted entra con las leyes debidas y correctas, usted puede hacerlo, ¿ve? Otra cosa también es que la cuestión de la política es la cuestión de la política. Nosotros venimos, entramos a predicar la palabra del Señor y eso es muy importante también. Sí, no, Wow, gracias. sí, gracias. Fíjate, una nota al cárcel antes de pasarle la palabra a Pastor César, una nota al cárcel eh, y verdad, mientras el reverendo está hablando, estoy haciendo mis notas, señores. Fíjense las cosas que hemos ido aprendiendo en las pasadas, en los pasados temas, right? No hace mucho tuvimos un tema, right? Que son 2, 3 semanas atrás, ¿qué se trataba? Nuestra identidad refleja nuestro comportamiento. Así ¿Qué es. nos dijo el reverendo? Vamos a portarnos como lo que somos, right? Embajadores de Dios, right? Agentes de cambio, pero vamos a hacerlo sabiamente. Le paso el piso, Pastor César. Claro, claro, ¿me escuchan? Sí, perfecto y claro, Houston. Gracias, gracias. Gracias a Reverendo Luis, hermano Abraham, gracias por estar aquí con nosotros. Es un privilegio de veras siempre pasar tiempo con ustedes y conocer hermanos que lo dan todo, ¿no? Por el Señor. Y hablando de Cuba, yo sé que todos se han preguntado esto, si puedo hablar de parte de todos. ¿Cómo está el evangelio en Cuba? Hay iglesias, yo sé que por si yo lo puedo, yo soy de un pueblo que se llama Guanajuato, México, y ahí, para la gloria y la honra del Señor, está el cristianismo ahorita está en su apogeo ahí creciendo, creciendo, pero siempre hemos visto como que Dios se mueve en diferentes estados, diferentes países, pero de Cuba sabemos muy poco y ustedes que ya fueron, ¿cómo está el evangelio ahí? ¿Cómo están las iglesias cristianas? Pues mire, realmente yo me quedé asombrado. Es un pueblo que busca a Dios y lo busca de puro corazón, de alma, vida y corazón. Ellos se desvelan para servirle al Señor como debe de ser. En Cuba, de las asambleas de Dios, hay 265 iglesias. De 265 iglesias, no pudimos abarcar solamente en Camagüey nada más. En Camagüey, 265 iglesias de las asambleas Wow. de Dios y solamente pudimos, yo creo que tomar como 30, ¿ven? Entre los Wow. pastores que fuimos de aquí de América, algunos estuvimos dando conferencia a los mismos pastores que llegaron de aquí de América, unidos con los pastores en Cuba, y los demás entonces se distribuían en diferentes lugares de Camagüey. Estamos hablando de distancia una iglesia de la otra de 3, 4 hasta 5 horas. Nosotros casi no podíamos ir a dormir y temprano en la mañana ya teníamos que estar en el restaurante, ¿entiende? Porque el que no haya desayunado se tenía que ir sin desayunar. Wow. Pero Wow. hay un avivamiento. En una de las reuniones hubieron la primera noche 300 damas alabando y glorificando al Señor. En la Ah, segunda noche hubieron 500 damas alabando y glorificando al Señor y nosotros en otra sesión aparte del mismo templo. Y hay templos bonitos también, como hay iglesias que necesitan la ayuda. Okay. wow. Qué hermoso, qué hermoso.
Y gracias por ese consejo que nos dio, que si vamos, nos portemos bien como hijos, no embajadores del Señor que somos. ¿En qué forma pudiéramos ayudar nosotros como hijos de Dios? Obvio, con oraciones, pero monetariamente, ¿cómo sería la Bueno, cuestión ahí? mira, mira, ahora mismito nosotros tenemos una hermana, ¿ok? Que queremos ayudar. Yo me levanté muy temprano en esta mañana con mi hijo Abraham. Fuimos al banco para sacar el dinero para enviárselo a ella. Entonces no pudimos hacerlo. Hay muchas restricciones. El banco entonces fuimos a Western Union y lo último que nos dijeron fue que tenía que recibir el dinero esa persona allá en, ¿cómo fue una? Es el banco de gobierno. Entonces, el En, banco del gobierno, entonces, si ellos quieren darle el dinero a ella, se lo dan o no. Oh, wow. Es un riesgo, en ¿entiendes? riesgo. En esa Mm. situación. Y entonces, pues todavía yo no me he echado para atrás, ¿no? Porque yo soy de las personas que yo si ofrezco algo, sea vuestro hablar si sí o no, no. No podemos echarnos para atrás si hay problemas, dificultades. Este, Eh, yo conocí al reverendo Luis M. Ortiz, quien me ungió a mí al pleno ministerio, y él tenía una frase personal que nos decía a nosotros los obreros: cuando el campo es duro, el obrero tiene que ser más duro que el campo. Cuando haya problemas, dificultades, nosotros no nos podemos retirar ni echar para atrás. Nosotros tenemos que proseguir adelante. Jesucristo dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si estamos dispuestos a ayudar a nuestro semejante, no es de palabra, no es ofrecer y luego entonces decir que no. ¿Ve? La palabra del Señor dice: el que te pide, dale. Y el que tome de ti prestado, no le rehuses cuando tú tienes que darle. La palabra no dice: pregúntale para qué lo quiere. No, la palabra de Dios es clara y dice: si Él te pidió, dale. Si Él lo usa para otra cosa, eso es problema de Él. Pero salva responsabilidad delante de Dios que cumpliste lo establecido por la palabra. Él te pidió y tú le das. ¿Ven? Eh, Amén. y en medio de esas restricciones, como quiera que sea, hay que seguir luchando. Son nuestros hermanos y necesitan realmente que les tendamos la mano. Ellos necesitan comida, necesitan ropa, necesitan medicina. Se le llevó medicina también, porque como habíamos de acá, ya le dije, como 45 a 50 ministros, a cada quien se le dijo más o menos lo que tenían que llevar. Y los que no llevamos ropa, nosotros, mi hijo y yo, nos encargaron la ropa, enviamos la ropa, otras cosas que realmente ellos necesitan. Wow. So, Ok. Mm. ¿Puedo añadir algo, Pastor César? So, eh, aclárame, reverendo. So, entonces, entendí lo del envío de dinero. El gobierno obviamente pues decide si le envía el dinero, ¿verdad? A la persona o no. Entonces, pasa lo mismo con provisiones. Si uno quisiera enviar comida o ropa, de igual, porque entiendo que es diferente a lo que ustedes llevaron, ¿verdad? Que eso sería pues más luego, pero ¿cómo sería ese proceso? Si Mira, sabes. eso es otra cosa que me dolió muy profundo a mí en mi corazón, en mi alma. El pastor de mi hija Damari, ¿ok? Allá en Chicago yo estuve hablando con él y él me dijo a mí: Bruno, yo te pongo un furgón lleno de ropa, y estamos hablando de ropa nueva, no ropa usada. Eso es otra cosa también. Por favor, no vengan a coger y llevarle entonces unos maones viejos que tenían por ahí trabajando. No, 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 no. Si usted va de eso, tiene que ser ropa nueva, 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 de paquete, nueva. Ok, este pastor me dijo: Bruno, yo te puedo poner un furgón de ropa en Cuba, pero cuando entonces hablé con los ministros y demás, no se podía hacer, porque primero hay que tener unas buenas conexiones en Cuba para que ese cargamento no se pierda. Si eso se pierde,
nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y entonces sería un dinero invertido, perdido. ¿Ok? Y el esfuerzo también que se hace también sería perdido. Hasta que no haya una buena conexión en Cuba, no se puede hacer absolutamente nada y eso es lo que estamos tratando de hacer en este grupo. Es mejor llevar como nosotros llevamos una extra bag de ropa a mano. Entonces, así pues uno sabe que lo van a recibir. Porque si tú llevas un cargamento bien mucho, muy grande, pues allá las leyes son diferentes y allá tú sabes que el presidente de allá pues domina todo. So, si ellos ven algo que le conviene a ellos, ahí se queda la situación. ¿Entiendes? En- Entonces, una pregunta en correlación a eso. Cuando uno llega, ya sea, eh, tomé mi nota, entonces me indicaste es que hay dos visas, la visa de turista y la visa, ¿verdad? Como ministro, ¿verdad? Eh, mi pregunta es, bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar fuera del continente americano, right? Por ejemplo, a México y a Canadá. Y cuando he tenido esa experiencia, antes de entrar al país, ¿verdad? Ya sea a Canadá o a México, tengo que llenar una declaración, ¿verdad? De cuánto dinero en efectivo traigo. ¿Sucede lo mismo allá en Cuba? ¿Hay Sí. alguna restricción en cuanto a dinero americano que uno pueda llevar allá? ¿O te hacen cambiarlo, la divisa? Uno puede llevar con usted más de 5,000 pesos americanos. Y entonces si es más de 5,000 pesos americanos, tiene que informarle a ellos. ¿Qué cantidad dijiste, primo? Perdóname. 5,000. 5. Ok. Ok. Ya. Adelante, Pastor César o Pastor Noé, cualquiera de los dos que tenga más preguntas para reverendo o para... Sí, gracias. Alguien, claro, yo puedo continuar. ¿Alguien de ustedes de aquí quiere preguntar algo? ¿Quiere decir algo? Creo que el hermano Julio tenía Benji. su manita. Ya tenía la mano alzada. Ya. Julio me envió la pregunta por texto y aquí estoy canalizando Igual la pregunta. Benji, Ya, Benji Benji, me ya, parece que igual. ya. Adelante, Benji. Hola, buenas tardes. Mucho gusto conocerlo, reverendo. Gusto en nuestro. Mi nombre es Benji. Yo estoy un poquito más al norte de donde están ellos. Y me da mucho gusto poder conectarme con ellos y juntamente con usted. Mi pregunta más que nada sería, ¿qué tanta libertad hay en las iglesias allá? O sea, ¿qué tanta libertad les da el país o las autoridades para poder reunirse, para poder, no sé si pueden hacer eventos o qué restricciones hay para ellos como iglesias? ¿O si lo reconocen como iglesias también? Sí, este, en eso también yo me quedé bastante asombrado porque uno tenía la idea de cosas, tú sabes, que le dicen a uno, pero cuando uno llega entonces al sitio ve cosas muy diferentes, ¿ve? Y yo siempre he creído que una vez que uno haga las cosas debidamente como tienen que ser, no vamos a tener muchos problemas con las autoridades. Yo vi que no había tantas restricciones como se decía antes, ¿ok? Yo vi que el pueblo del Señor alababa y glorificaba al Señor en libertad y no, ninguno tuvimos ningún problema, ni hubo que que las autoridades entraran a un templo y nos prohibieran seguir funcionando, ¿no? En el culto y demás, no, nada de eso, sino más bien yo digo que realmente se portaron muy bien las autoridades con todos y cada uno de nosotros y damos gracias al Señor por ello. Yo creo que hay que mantener lo que nosotros dejamos allí
¿ok? Como pueblo del Señor, porque fueron muchos ministros de aquí, de América, ¿entiende? Eh, y vimos como el pueblo del Señor alababa y glorificaba al Señor. Lo que sí, que también no hable de política. Nosotros no vimos, no fuimos ni vamos a ningún país a meternos en políticas de ellos. ¿Ve? Nosotros vamos a predicar la palabra del Señor, a lo que el Señor nos llamó a nosotros. La política vamos a dejársela a, a los diferentes pueblos, ¿no? Y demás. Este, hay ciertas clases de predicadores que realmente yo no entiendo qué clase de evangelio es que están predicando, porque este evangelio tiene que ser un evangelio de amor, misericordia, consideración, levantar Amén. al caído, dar la oportunidad a aquella persona que una vez le brindó la espalda al Señor y ahora nadie lo quiere recibir, nadie le extiende la mano. No, ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar, ¿ve? Y si no lo hacemos así de esa manera, pues entonces yo digo, no es el evangelio que yo he aprendido, ¿ve? El evangelio que restaura, que levanta al individuo para que el Señor pueda hacer de él una nueva criatura y se sienta querido, respetado, ¿ve? Eh, no vi ninguna, honestamente, nada que en conflicto en cuanto a uno poder alabar y glorificar al Señor en los cultos, en todos los lugares que fuimos. Claro está, si usted entró con la visa de turista, no puede hablar absolutamente nada. Esa es la ley allá. Esa es la ley y hay que respetarla. Si cogen Así es, así a es. una persona y viene la autoridad y le pide entonces la visa y aparece con visa, ¿ok? Que no es la adecuada, pues entonces ya tiene un problema, lo van a arrestar. Y seguro que si uno anda con ese grupo, pues entonces van a suspenderle el culto. ¿Por qué? Porque el que estaba predicando no estaba supuesto a hacerlo. Tenemos que entrar con las leyes y respetar las leyes de cada país. Wow, sí. Muchas gracias. Y quiero imaginarme, ¿no? Que esto tiene que ver con las oraciones que se han hecho anteriormente, ¿no? Para que haya Amén. esa libertad. Digo, Amén. y pues vamos a seguir orando para que, digo, podamos tener esa conexión, porque estoy seguro que muchos de nosotros quisiéramos ayudar de alguna forma. Entonces, es seguir orando y cuando haya esa oportunidad y esa conexión, también poder aportar para nuestros hermanos que están allá. Muchas De, gracias. de hecho, que yo voy a entrar a Cuba de nuevo. Voy a entrar en el nombre del Señor. Amén. Amén. Así es, y estaremos orando por eso. ¿Qué piensa la iglesia allá en Cuba respecto al gobierno o las leyes que se rigen en ese país como iglesia? Es como te dije, No se meten, ellos no se meten. no podemos, No, no sé, no. no, No. 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 O sea, nosotros aquí podemos hablar, pero ellos Ujú. ya pues están callados porque siempre hay uno que se mete en la iglesia y no sabe si es de aquí o de allá, ¿entiendes? Es que, Ok. No, no hay libre expresión, por así decirlo. Sí, hay libre expresión de la palabra, pero después que no toque nada del gobierno y de las leyes, usted está bien. Wow, Perfecto. wow. Mm. ¿Cuál fue el mayor reto para ustedes estando allá? reto como que, como, No, no sé, me imagino como o sea, venimos de un país quizás donde es más libre expresión, por así decirlo, podemos decir muchas cosas, por así decirlo, a veces la comida, los lugares, el transporte, la estancia, la comodidad, por así decirlo también. ok. De hecho, de antemano, uno tiene que saber a dónde uno va a entrar, que no va a tener las libertades que tiene Ujú, los diferentes países en los cuales nosotros estamos, ¿no? En Puerto Rico, ujú, por ejemplo, hay una libertad muy grande, ¿entienden? En otros países también. Si nosotros entramos a una república, tenemos que estar conscientes que estamos entrando a una república, ¿ok? La comida también, por ejemplo, era otro reto. A nosotros nos prohibieron comer toda clase de comida, que solamente en el restaurante donde estábamos era el único sitio donde nosotros podíamos comer seguro. En la calle nos prohibieron comer cualquier cosa,
jugo, agua, no se podía tomar agua, de ninguna clase. El estómago ya del hermano cubano ya está, tú sabes, no le va a hacer absolutamente nada, ¿entiendes? Pero a nosotros rapidito nos va a mandar para el hospital, ¿entiendes? Y por eso entonces nos aconsejaron que no comiéramos absolutamente nada. Eh, para uno entrar a esos lugares, yo siempre he manifestado que uno tiene que morir primero. El predicador que no haya muerto al Señor como grano, como semilla, no puede ir, es más, no puede estar sobre un púlpito exponiendo la palabra del Señor. Aquí yo pienso y creo, vivo, lo predico y lo sostengo, que todo siervo de Dios que no haya muerto como semilla, no puede exponer la palabra del Señor, porque la semilla que nosotros vamos a plantar en ese terreno no es, digamos, muchos dicen la palabra, ok, yo entiendo que es la palabra, pero es uno mismo. Uno mismo se tiene que sembrar en ese país como semilla, pero esa semilla tiene que estar muerta primero para que luego entonces germine y al germinar comience a dar entonces fruto en ese lugar Claro. donde nosotros estamos como Ujú. misioneros, como pastor, bueno, los diferentes ministerios que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Si no hemos muerto como semilla, no vamos a ir para ningún lado, porque la palabra del Claro. Señor manifiesta y dice, todo lo que te pongan en la mesa, come sin preguntar. Entonces, ¿cómo uno va a desairar a estos hermanos cuando les sirvan la mesa y le digan come? Le vamos a decir no. No, no, Dios no dice eso en su palabra. Por eso es que hay que morir a este yo. ¿Ok? La palabra del Señor manifiesta que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esa palabra, ¿ok? Esa semilla eres tú. Por eso en el Salmo 126, versículo 6 dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Ok? Está hablando de un individuo que va al campo misionero, va llorando, va a sembrar esa semilla. Esa semilla es él mismo, la palabra encarnada a través del Espíritu Santo en este templo va a ser proyectada cuando nosotros expongamos la palabra del Señor, cuando hayamos muerto como semilla y el Señor entonces comience a dar ese fruto que lo vamos a ver, porque la palabra del Señor manifiesta también y dice que estas señales seguirían a los que creen, y las señales están ahí. Ujú. Amén. Gracias, pastor, hermano. En lo espiritual, ¿qué es la oposición más grande en ese país? ¿Qué es la opresión que viene espiritualmente hablando? Sabemos que la palabra de Dios dice que nuestra guerra no es contra carne ni huesos, sino contra huestes espirituales de maldad. Y yo sé que el enemigo tiene sus huestes para cada país, cada región, cada iglesia. ¿Cuál fue el reto más grande o la oposición más grande que ustedes pudieron sentir en esas regiones? Pues mira, yo honestamente te digo que sentí una libertad en el Wow. Señor. Yo siempre Ujú. digo que uno se tiene que preparar primero. Si no hay preparación Sí. primero, no podemos de ninguna manera triunfar en el lugar donde nosotros vamos a exponer la santa inspiradora palabra del Señor. La preparación es a través del ayuno, la consagración, Ujú. la lectura de la palabra y estar bien centrado en esa palabra del Señor. Usted sabe Mm. que en cada país siempre se habla de mucha brujería y cuestiones y demás, ¿ok? Este, yo no sentí nada de eso espiritualmente como una opresión satánica que invadiera mi cuerpo, que, Ujú. que invadiera mi cuerpo como tal, como por ejemplo cuando yo he dado alguna campaña al aire libre en Puerto Rico, yo he sentido la influencia
satánica en mi cuerpo, me he sentido débil, me he sentido el pecho apretado, ¿ok? Y todas esas cosas. Allá honestamente no lo sentí, no lo sentí. No puedo decir una cosa por la otra. Quizás en el lugar donde estaba no hubiera tal dominio en cuanto al espiritual, a las cosas que no son sacras, que no son santas, ¿ve? Porque eso también hay que Mm, entonces nosotros prefigurarnos en nuestra mente. Pero cuando el siervo de Dios está preparado, amén. Dios le va a respaldar. Porque él dice, aquí os doy poder para hollar serpientes y Ujú. escorpiones sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. Eso es lo que dice la palabra. Wow, Y con eso uno tiene que combatir a todas las fuerzas del enemigo. Satanás está vencido. amén. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y él le dio a la iglesia a un diablo derrotado. Correcto, amén. Gracias, gloria a Dios. Digamos, en algunos países, no sé, digamos, en México hay mucho brujería, hechicería, en algunos hay, no sé, drogadicción, alcoholismo, muchas adicciones, que es lo que oprime al pueblo. Digamos, a veces dentro de la iglesia, pues claro, donde hay un grupo de personas que oran llenos del Espíritu Santo, el enemigo sale huyendo. En el plan evangelista, digamos, nosotros aún aquí en la región donde estamos, cuando salimos a la otra ciudad a un lado, un par de cuadras alrededor de la iglesia, puedes ver, ¿verdad? Que hay muchas personas que están viviendo en la calle, alcohólicos, drogadictos, problemas, digamos, vemos diferentes escuelas que están teniendo muchos problemas con los adolescentes y sabemos que el enemigo ataca en todas esas áreas, digamos lo que está pasando ahorita, que falta de identidad, ¿verdad? Lo que el enemigo está haciendo, engañando a los que pueden ser lo que ellos quieran, viene siendo, no sé, el aborto, que es su propia decisión, que si quieren ser hombres, que si quieren ser mujeres. ¿Cómo está todo eso en ese país? Bueno, como te dije, yo me quedé completamente asombrado. Yo no vi personas tiradas en la calle. Quizás porque Wow. en el lugar donde yo estaba, no los habían, porque no los habían. Yo no puedo Mm, decir una cosa por la otra. Por ejemplo, nosotros queríamos ir a La Habana, pero de Camagüey a La Habana eran 8 horas de camino. Entonces, ¿cómo uno va a ir 8 horas de camino para mm, regresar el mismo día? Imposible. Había que wow. quedarse en un hotel por allá y demás para entonces poder regresar el próximo día. Mm, La distancia de un lugar a otro, estamos hablando de 3, 4, 8 horas y hasta más. Yo quise entrar a Holguín, ¿ok? Tenemos ujú. una hermana pastora que hemos conocido a través del Ministerio de Puerto Rico a la Nación en Facebook. Queríamos llevarle una ofrenda de amor y no pudimos por la distancia, porque ellos no tienen, ¿cómo le llaman ellos? Ricky Willy, no sé, como una Ellos motora no, que ellos preparan sí. y demás, y usted va a ver por donde quiera, va a ver carretas jaladas por caballos, Wow. y ahí Mm, entonces se montan, el medio de transportación que tienen la mayoría de ellos. En otros lugares Y usan mucho la bicicleta. bicicleta, pero en este lugar, como es tan distante, obligatoriamente tienen que usar las motoritas estas pequeñas. El ministerio Misión Cuba eh, levantó y estaba entonces dándole eh, casas, Bueno, ¿ok? ya. Algunos pastores y demás, arreglando iglesias, wow, qué bien. todas esas cosas, Wow. comprándole esas motoritas a ellos y me estaban diciendo que el año pasado le compraron unas 75 bicicletas, pero estaban en otra área de Cuba. Ahora cuando entremos de nuevo, es probable que no vayamos a Camagüey, sino a otro sitio de Cuba, porque Cuba Mm, es inmenso de grande, ¿ve? Y quizás ok. allá hayan entonces otras grandes necesidades que no la vimos aquí, porque Mm, es diferente, ¿no? Ayudando, comprando allá lo que la motorita esa que le dice Ricky Billy, los carros son bien viejos allá, o sea que son hay mucho.
Hay mucho uno que hay que hacer allá. Wow, men, gracias. No. No tienen agua potable tampoco. Oh, Ellos tienen que, algunos le estaban regalando cisternas a algunos pastores mm, porque no se puede tomar el agua allá. Es decir, que ellos tendrían que cavar también en la tierra, hacer pozos para sacar entonces agua limpia de la tierra para que ellos pudieran entonces consumir esa agua. De lo contrario, el agua que ellos están tomando, la verdad que no sirve. wow. Interesante. Sí, Bueno, yo a la iglesia que yo estaba, la pastora me dice, ay, bendito, yo no puedo darle ni comida ni nada porque nos lo prohibieron. Pastora, la pastora. Sí, Entonces, sí, sí. yo le dije, no, hermana, no hay problema. Uno tiene que aprender a adaptarse. Es lo que yo estoy diciendo cuando yo digo que uno como grano Sí. tiene que morir, ¿entiendes? Porque cuando uno está aquí, vamos a decir una adicción a la chuleta, una adicción al bistec, a la buena comida, ¿entiendes? Sí, Allí no, allí tienes que ayudar wow, sí. a la brava y tienes que predicar también. Es decir, que ser misionero no es como muchos dicen, buscar el mejor hotel en la ciudad. No. Eso yo nunca le he llamado misionero. Misionero es que va a los lugares más difíciles, a Ujú, los lugares donde otros evangelistas o misioneros no hayan ido, donde realmente haya la necesidad. Ahí es que yo quiero y le pido siempre al Señor que Él me envíe a mí. ¿Ok? Pero para eso yo tengo que acomodar mi cuerpo. ¿Entiendes? claro. Sí, sí, Porque me imagino. voluntario, Wow. Pregunto, pregunto, me tiene mi mente corriendo, ¿verdad? En varias cosas. Bueno, mi mente hay que tenerla ocupada, yo soy cabezón. Pero am, eso entonces quiere decir que, que en parte de esa infraestructura que es bien, déjame ser polite, básica, por llamarla así, eh, y en línea con lo que traía Pastor Noé, entonces en esa comunicación básica es teléfono regular, no hay quizás, es muy poco la tecnología que tenemos acá como celulares o internet y cosas como esa. Me imagino que eso allá no Bueno, existe. sí, existe, pero lo la existe. frecuencia Mm, no entra muy clara la Ya. frecuencia. Tuvimos problemas, mi hija ujú. Damari me sacó, ¿cómo le llaman eso? Ah, Ah, un de eso Un para teléfono alfa. que sí, pudiera tener comunicación, pero no funcionó. roaming charges y todo eso. O sea, que tú vas afuera Ya. de la city y te dan roaming charges, pues tú tienes que tener eso. Pero lo que pasa es Ujú. que hasta que teniendo eso, tu hotel tiene que tener este wifi. Si no tiene wifi, no puede hacer la llamada. So, aunque tenga una Mm, cosa, si no tiene todo lo que tiene que tener para que eso te funcione. got it. So, Okay. sí, Mm, okay. Ya. No allá, ujú. allá se usa mucho el WhatsApp. Ah, Allá se usa mucho el WhatsApp. okay. Que con eso, pues ellos se economican con cada uno. Okay. All right. Huh. Interesante. So, yo no tal calce rapidita, ¿verdad? Am, el, el, en mi experiencia cuando fue muy distinta mi experiencia cuando fui a Canadá, mi experiencia cuando fui a México. Las dos fueron excelentes, ¿verdad? Am, pero sí me ocurrió que en cuanto a comunicación, cuando fui a México, era, aunque estaba cerca de la frontera con Estados Unidos, lo único que yo estaba eran como algunas 6 millas de la frontera, pero aún así por la infraestructura, puedo llamar, ¿verdad? De telecomunicaciones,
era más conveniente usar un Nextel. No sé si conoce de eso, Pastor Noé, Pastor César, aquellos hermanos que son de México, los Nextel, que son teléfonos alfa, no son teléfonos, no son teléfonos digitales, son teléfonos como radioteléfonos, ¿verdad? Y eso me facilitó a mí la comunicación, ¿verdad? Cuando estuve en el país hermano de México. No, por casualidad no vieron ese tipo de comunicación allá en Cuba. No, No. No, ok. y es buena idea, pero también tenemos que hacernos la pregunta, cuando revisen el equipaje, ¿será permitido eso allá? Esa es la otra pregunta. Ujú. Um, tengo aquí, tengo una pregunta que surgió del chat. Um, la pregunta, ¿tuvieron de conocimiento, si fuera de conocimiento de ustedes, ¿verdad? De que haya habido algún grupo, ¿verdad? Conocemos, ¿verdad? Que hay exiliados cubanos, ¿verdad? Que viven en los Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente en Florida, que estén involucrados en ayudar al país, a los hermanos cubanos que están allá. Bueno, yo supongo que sí, que los cubanos que hayan salido de allá de la isla y tengan familiares allá de alguna manera los están ayudando, porque son familia. Oh, ok. Um, eh, Perfect. Um, no, gracias por esa respuesta. Um, Ahí yo estaba dando mi testimonio el 26 de octubre de 1972. Yo tuve un accidente en el cual se estaba reparando un inmenso camión que tenía un fallo del carburador. El mecánico del mismo le dijo a su ayudante, al joven ayudante, que le echara gasolina usando una manguera y se dispusiera pues con la manguera a echarle un poco de gasolina al carburador, pero él hizo todo lo contrario, tomó un recipiente y lo llenó hasta arriba de gasolina y se dispuso a echarle gasolina al carburador. Cuando aquel inmenso camión hizo una explosión, se encendió el recipiente de gasolina que el joven tenía en sus manos. Quizá fue por el temor de quemarse que él lanzara el recipiente de gasolina hacia arriba, viniendo este a caer sobre de mis espaldas. Cuando eso aconteció, para mí fue como si el mismo sol se hubiera desplomado sobre de mi persona. La gasolina encendida en mi cuerpo comenzó a quemar la ropa que cubría mi cuerpo de la cintura hacia arriba. Me cayó mayormente en la parte izquierda de mi cuerpo y inmediatamente la gasolina encendida subió hacia mi cabeza, comenzó a quemar todo el cabello de sobre mi cabeza. La gasolina encendida también bajó a mi rostro comenzó a desfigurarse por donde quiera que la gasolina encendida hizo estrago. En ese momento yo podía escuchar la voz del enemigo diciéndome: vas a perder la vida, vas a perder la vida. Eh, yo nunca, hacía más de 20 años, quizás hasta más, que yo no daba mi testimonio, simplemente por el hecho de que yo me había apartado de los caminos del Señor por 3 semanas cuando me ocurrió ese accidente. Yo tuve, amados hermanos, 35 años predicando la palabra del Señor. En algunos pueblos de la isla de Puerto Rico predicaba del amor. Me movía a otro pueblo y predicaba que Dios, con él no se podía jugar. Buscaba esos textos bíblicos que relacionaban a Dios con el castigo. Venía totalmente destruido después de las campañas donde mi esposa
Una vez le dije, yo no entiendo al Dios que yo le sirvo. En aquel tiempo, todo lo que le acontecía a un cristiano que se había apartado de los caminos del Señor era porque Dios le había puesto la mano encima a él. La palabra del Señor dice en Isaías 30, versículo 1, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cubrirse con cubierta, no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Todos esos textos bíblicos que relacionan a Dios con el castigo respecto al pecado, yo me los había aprendido. En un pueblo de la isla le podía predicar a las personas respecto a eso, pero cuando me movía a otro sitio, le hablaba que Dios era amor. Bien, llegó el momento cuando yo le dije a mi hijo Abraham que me prestara su cuarto, porque yo no podía proseguir predicando de esa manera. No era que yo me iba a apartar de los caminos del Señor, era que quería sentarme porque no entendía. Pues yo decía, yo tengo 5 hijos y a ninguno de ellos, por el hecho de que se aparte de los caminos del Señor o que me salga un bandido, no sé, yo no lo voy a castigar de esa manera, pero eso fue lo que se me dijo para esos años. Hubieron eminentes predicadores reconocidos que por ética ministerial no puedo decir sus nombres, pero ellos me dijeron que sí, que era la mano de Dios puesta sobre de mí. A unos cabo de unos 35 años después de eso, yo me tiré de rodillas a orar al Señor. Escuché la voz del Señor cuando me dijo, yo no te quemé, la voz del Espíritu Santo. A partir de ahí comencé a cambiar mi manera de predicar. Yo siempre he creído que la palabra del Señor se puede tomar para 2 cosas. Hay una cierta persona, ciertos predicadores que la usan para atropellar. Es como si ellos tuvieran una metralleta en las manos y los únicos perfectos, justos y temerosos de Dios son ellos, y todos los demás son una trulla de pecadores que necesitan arrepentimiento. Yo creo que el evangelio hay que predicarlo con dulzura, con amor, simpatía, extendiéndole la mano al caído, porque eso es lo que nos enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo pasé 5 largos meses recluido en un hospital, totalmente desfigurado. Yo recuerdo cuando me incorporaban de aquella camilla, dejaba un charco de sangre procedente de mis espaldas. Cuando me quitaban la sábana con la cual cubrían mi cuerpo, partículas de mi propio cuerpo se iban envueltas en aquella sábana. Yo sufrí de tal manera, alabado el Cordero del Señor, que aquella gasolina me producía un terrible picor en mi cuerpo y yo me llevé mi brazo izquierdo sobre mi oreja izquierda y yo mismo rascándome me tumbé la mitad de mi oreja izquierda. Imagínese pues cómo yo me sentía, aquella picazón en mi cuerpo que era, no la podía resistir. Muchas veces yo gritaba y le decía que me inyectaran algo, que me quitaran la vida porque yo no podía soportar. Al cabo de esos 5 meses llegó la hermana Beni Olivencia a traerme un mensaje de parte de Dios. El mensaje fue este: yo soy tu Dios y te sano, mas tiene que predicar mi palabra. Cuando se dice él tiene que predicar la palabra, Dios no me lo estaba diciendo de una manera amenazante, sino más bien en amor, en pureza. Yo vi eso en la condición cuando yo estaba, pues muchas personas fueron a orar por mí en aquel hospital del Fondo del Seguro del Estado en Río Piedras, Puerto Rico. Yo recuerdo cuando imponían las manos sobre de mí, movían todo mi cuerpo. Recibe, recibe, alabado el Cordero del Señor, pero yo nunca recibí sanidad. Pero cuando vino esta hermana, alabado el Cordero del Señor, a aquel hospital, de parte de Dios con ese mensaje a mi vida, ella comenzó a leer la palabra del Señor y comenzó a leer: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá con renuevo delante de él como raíz de tierra seca.
le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, mas no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, mas nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Se detuvo ahí Isaías 53, versículo 5 de la palabra del Señor. Sea Cristo glorificado. Cuando ella se dispuso luego a orar por mí y se inclinó sobre mi cuerpo, yo abrí mis ojos porque yo sentí que algo había tocado mi pecho. Cuando yo abrí mis ojos, aquella hermana estaba llorando por mí. Aquella hermana, alabado el Cordero del Señor, sus lágrimas la estaba derramando sobre de mi pecho. En ese momento yo le dije al Señor, Señor, no importa si no he realizado el milagro de parte tuya en el momento cuando esta mujer me ordene que yo haga lo que no puedo hacer. Bástame las lágrimas de esta mujer porque yo sé que tú me amas. Alabado el Cordero del Señor. Pero amados hermanos, cuando ella hubo orado por mí, me dijo, incorpórate en la camilla, siéntate, alabado el Cordero del Señor. Yo me senté como pude, alabado el que vive y reina para siempre. Y luego ella me dice, lánzate al suelo, échate a caminar en el nombre sublime y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí estoy 52 años después, alabado el Cordero del Señor, diciendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sea Cristo glorificado. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Alabado el Cordero que vive y que reina para siempre. Nosotros somos los que cambiamos. Alabado el que vive y reina por los siglos de los siglos. Los milagros no fueron sepultados cuando los apóstoles murieron. Sea Cristo glorificado. Los milagros todavía están en el presente. Nosotros tenemos que creerlo porque Cristo dijo bien claro, estas señales seguirán a los que creen. Sea Cristo glorificado. Hasta el presente, alabado el Cordero del Señor, sea Cristo glorificado. Dios, si se puede decir cirujano, es el mejor cirujano que yo haya tenido, alabado el Cordero del Señor, porque mi rostro estaba completamente desfigurado y todo el que me ve me observa, no cree, alabado el Cordero del Señor, que yo haya quedado de la manera tan desfigurado como yo había quedado. Bendita la misericordia de Dios que es para siempre. Sea Cristo glorificado. Yo no sé si esa foto se ve ahí. Alabado el Cordero del Señor. Sea Cristo glorificado. Dios es maravilloso. Alabado el Cordero del Señor. Y ese era el testimonio que estaba dando, alabado el Cordero del Señor, en esa conferencia de pastores. Alabado el Cordero del Señor. Además que estuve, alabado el Cordero del Señor, aconsejando a los pastores. Alabado el Cordero del Señor. Dios es maravilloso, alabado el que vive y reina para siempre, sea Cristo glorificado. Y uno, por eso yo digo que tenemos que morir como semilla, alabado el Cordero del Señor, para que pueda germinar esa planta, alabado el Señor, y podamos obtener entonces el maravilloso fruto, alabado el Cordero del Señor, de ese legado que hayamos dejado como predicadores, exponentes de la santa, inspiradora palabra del Señor. La tierra, procuremos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y no en el polvo de la tierra. Dios te bendiga, porque siento el Espíritu de Dios, me voy a amanecer aquí. No, amén, tío. Gracias por esas palabras. Gracias. Okay, Adelante, Pastor César. Amén. Gracias, gracias por eso que acaba de compartir o sea, estamos al 100% de acuerdo con usted, reverendo. Estamos y creemos con todo nuestro corazón de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y confiamos que Él sigue haciendo milagros. amén. Oh, qué testimonio, qué testimonio. Amén. ¿Te quiere aportar algo, Pastor Noé? Wow, reverendo, gracias por compartirnos
ese testimonio, contarnos un poco de su historia y de dónde Dios lo levantó y esa pasión con la que predica la palabra y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Lo agradecemos y con eso nos quedamos. Gracias por inyectarnos esa pasión, esa humildad y ese deseo de seguir predicando del amor, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, reverendo, por dedicar ese tiempo y tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Bien, Amén, gracias, Señor. bien. Ok. Para cerrar, que ya estamos, ¿verdad? Pasaditos del tiempo, eh, me gustaría cerrar con esta reflexión, ¿verdad? Mientras el reverendo hablaba, obviamente, pues volvía a tocar mi corazón, ¿verdad? Y, Mm. y esta es la reflexión para ya cerrar. So, hay veces que pensamos que nuestras experiencias negativas eh, son únicas y son las peores, ¿verdad? Y que son peores que la de los demás, que la de nuestro prójimo, right? So, mi reflexión, que me lo aplico a mí primero, right? Pero esta es la pregunta con la cual dejo a todos ustedes varones. ¿Qué tiene que pasarnos para cambiar, para crecer, para hacer lo que Dios nos dice, para hacer la voluntad de Dios? Esta es pregunta y reto para cada uno de nosotros. Esa es mi reflexión del día de hoy, um, basados, ¿verdad? En, en, en el testimonio, ¿verdad? De reverendo Bruno. Así que, nada, vamos a orar para ya cerrar, que muchos de nosotros tenemos trabajo mañana, ¿ok? Um, y, y yo puedo cerrar. Oh, mi Dios, gracias por este día, gracias por esta oportunidad, por estos dos grandes testimonios que hemos recibido en el día de hoy. El primero, ese viaje misionero a Cuba, que estos dos hombres de Dios, reverendo Luis Bruno y evangelista Abraham Bruno, tuvieron la oportunidad pues, de ir, de ayudar, de ser embajadores tuyos, mi Dios, de ser agentes de cambio eh, y de abrir puertas, porque ellos vuelven para Cuba, yo sé, y, y vuelven a ser agentes de cambio, a hacer la diferencia, como tú mandas, mi Dios. También por ese segundo testimonio de la vida de ese gran hombre, eh, que tengo la bendición de que es parte de mi sangre, mi tío Luis Bruno. Gracias por eso, mi Dios. Sigue bendiciéndolo a él, a su familia, a mis primos, mis primas, y a todos nosotros, mi Dios, que estas palabras no entren por un oído y salgan por otro, que esta reflexión nos haga acercarnos más a ti, que nos haga crecer en ti. Que nuestra semana vaya bien, eh, dedicada a ti. Todo lo que hacemos lo hacemos por ti, para ti, en tu nombre, honor y gloria. Gracias, mi Dios, por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Amén, amén. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Claro que sí. Bueno, bendiciones a todos. Bendición, tío. Igual,